Expresiones algebraicas, punto polinomios. Una expresión algebraica, sí, es una combinación de letras y números, sí, donde va a haber operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? Las que todos conocemos. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, las que conocen, ¿sí? Esas son operaciones matemáticas que va a estar marcados con letras y números, ¿sí? Eso es una expresión algebraica. Bien, ¿dónde? Se llama coeficientes, ¿sí? A los números que multiplican a las letras, no a aquellos que actúan como exponentes, ¿sí? Por ejemplo, en el B tengo un medio de m al cuadrado. El cuadrado no es coeficiente. Coeficiente es un medio, ¿sí? Más, supongamos el B tiene la raíz de 3 de i elevado al cubo. El 3 que está elevado al cubo no es coeficiente, sino que es eh, exponente, ¿sí? Todo aquello que sea exponente no es coeficiente, pero raíz de 3 sí es coeficiente. Solo va a ser coeficiente lo que esté multiplicando a una letra, ¿sí? Y la letra se llama variable. ¿De acuerdo? De ahí empezamos, ¿sí? Ahora igual lo vamos a desarrollar. Bien. Las expresiones algebraicas se clasifican en irracionales y racionales. Irracionales, alguna de las variables, y solo debemos fijarnos en la variable, ¿sí? Actúa, es de base de una raíz, quiere decir que está dentro de una raíz. Ven en el ejemplo B, adentro de la raíz es un 3. Un 3 no es una variable, ¿sí? La variable es la letra. ¿Dónde ocurre ese? Acá, en la D, donde adentro de la raíz hay una S. La S es una letra y la letra es variable. Entonces, esta de acá es una expresión algebraica irracional. Expresión algebraica racional, ¿sí? Ninguna variable es base de una raíz, o sea, la que no es irracional es racional. Esta y esta, A, B y C, son racionales. Y dentro de ellas, ¿sí? Dentro de las racionales tenemos fraccionarias y enteras. Las fraccionarias, una letra actúa como divisor, es decir, acá la Z está al cubo, el divisor es el que estaría abajo, ¿sí? Nunca lo que está acá arriba, ¿sí? Eso es dividendo. Esto es divisor, sería lo del denominador. Si hay ahí, es fraccionaria. Y las enteras, bien, ninguna variable o letra actúa como divisor. A y B son expresiones algebraicas enteras, racionales enteras, ¿sí? Y toda aquella expresión algebraica racional entera se la denomina polinomio, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con polinomio de variable x. La única letra que vamos a tener es la x, ¿sí? Esa va a ser la variable. Vamos a trabajar con una sola variable. Ven que acá tiene a y b, ¿sí? Acá tiene m y i, ¿sí? X y z, ¿sí? No, nosotros vamos a trabajar polinomio con una sola variable, ¿sí? Que va a ser la x. Bien. Cuando un polinomio cuando en un polinomio hay términos semejantes, los términos semejantes son aquellos, igual ahora lo vamos a trabajar, son aquellos términos que tienen la misma variable, pero igual nosotros vamos a trabajar con una sola variable, x, pero esa variable tiene el mismo, ¿sí? Exponente. ¿Qué quiero decir? Si vemos, lo voy a agrandar un poquito, si vemos ese polinomio que está en colores, ese polinomio que tenemos acá, yo tengo acá un 2x al cubo, 2x elevado a la 3. El otro que es semejante es ninguno, ¿sí? Porque esta sería la solución. Ninguno, porque los polinomios que tengo este x elevado a la nada, que si no hay nada es elevado a la 1, este término que está elevado al cuadrado, este término que también está elevado a la 1, este término que se llama término independiente, ahora vamos a ver esas generalidades, y este término que está elevado a la 2, ¿sí? O sea que van a ser semejantes. Este término, el más 2x al cuadrado, con este término, el menos 7x al cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma variable x y esa variable está elevado al mismo exponente. ¿Sí? Eso se llaman polinomios semejantes. Para que sean semejantes, tienen que tener la misma variable con el mismo exponente. Si no, no es semejante.
Bien, y como dijimos, ¿sí? Acá aparecen algunas generalidades del polinomio. Los coeficientes son los números que multiplican a la variable, ¿sí? Acá hay una de las generalidades, por eso pido que esto lo copien. El grado es es la variable de mayor exponente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me fijo en una variable y la que tenga, por ejemplo, acá en la B, tengo una m y está elevado al cuadrado. Tengo una i y está elevado al cubo, ¿sí? El grado es 3 porque la i tiene el mayor exponente. La variable con mayor exponente me indica el grado del polinomio. Bien. El coeficiente principal es el número que multiplica a esa variable de mayor exponente. Ahora lo vamos a trabajar. Y el término independiente es aquel término que no tenga, ¿sí? Que no esté multiplicando una variable. Es un término donde no hay letra. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Que yo tengo acá abajo. Un montón de ejemplos, tengo 5, tampoco son muchos. Bien, vamos al primero, este de acá. ¿Sí? Lo vamos a aislar y lo vamos a trabajar. Yo tengo un polinomio, ¿sí? Reducir el polinomio consiste en resolver las variables que sean semejantes. Bien, entonces lo que hacemos es, yo tengo, separar en términos primero. Tengo un término, los más y los menos separan en términos. Tengo dos términos, 3, 4, 5, y el 0 ese no sé por qué está, pero está, 6, ¿sí? Los términos semejantes se resuelven entre sí. ¿Qué quiero? El primer término no tiene x. Tengo que buscar algún otro término que no tenga x, que en este caso es 0. ¿Sí? Pero no me va a modificar en nada porque si yo hago menos 6, que es este término, más 0 sigue siendo menos 6. Entonces, resulta menos 6, lo dejo como está. El siguiente término es más 11x elevado a la 3. Tengo que buscar un número que esté elevado a la 3. Es este, más 2. Y tengo 11 positivo más 2 positivo, 13 positivo. ¿Qué cosa? X elevado a la 3. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ya resolví este término, ya resolví este, ya resolví este y ya resolví este. Me quedan esos dos que están ahí. Uno es menos 7x al cuadrado y el otro no tiene x al cuadrado, entonces sigue siendo menos 7x al cuadrado porque no lo puedo resolver. Entonces ya usé este y me queda por último el menos 13x, que como es último no tiene término semejante con que resolverse y queda igual. Ahí está el polinomio reducido. Lo que acabo de hacer es reducir el polinomio. Esto es un polinomio reducido, donde vamos a indicar cuál es el grado de este polinomio. Para eso me tengo que fijar en las variables. Yo tengo acá una x a la 3, una x a la 2 y una x a la 1. El 1 siempre va a estar implícito. ¿Sí? Entonces, me fijo en los exponentes. 3, 2 y 1. ¿Cuál es el más grande? El 3. El 3. Ese es el grado del polinomio. ¿Sí? Así de sencillo. El coeficiente principal, va a ser el número que está multiplicando a esa x al cubo. ¿Sí? En este caso es este 13 que está acá. ¿Sí? Siempre el número que está multiplicando a la variable de mayor exponente. Coeficiente principal, 13. ¿Sí? Y por último, el término independiente. Término independiente es aquel que no tiene x. ¿Sí? En nuestro ejemplo, 6, negativo. ¿Sí? Menos 6. Reducí el polinomio y indiqué las generalidades. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el coeficiente principal? ¿Y cuál es el término independiente? ¿Hasta acá alguna duda? No. 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 No, profe. Perfecto. Bien, voy a borrar esto entonces y vamos al siguiente polinomio. Vamos a ver el siguiente polinomio. Traigamos este. Bien. Tenemos ese polinomio. Vamos a reducir el polinomio. Tenemos como primer término 5x.
¿Hay algún término con X? Sí, este, que es menos 12X. Tengo 5X positivo. Recuerden que igual pueden usar la calculadora. 5X positivo. Son Y menos 7. tengo 12 negativos, sí, me da menos 7. Menos 7X, ¿sí? Porque estoy reduciendo. Sí, sí, Bien, sí. ya ustedes esos dos, si quieren los tachan, no sé. Si quieren no hacen nada, pero bien, ya lo usé. Ahora voy a los que siguen. 8X a la 3, positivo, más X a la 3, más 3X a la 3, y menos 2X a la 3. Bien, son todos X a la 3. Entonces tengo que sumar. Acá tengo 8. Acá si no hay nada tengo un 1, ¿sí? O sea que tengo 8 más 1, 9. 9. 9. 12. Más 3, 12. 12 menos 2, 10. 10. ¿Sí? El resultado ese es más 10X a la 3. Y ahí reduje el polinomio. Ese polinomio tiene grado, a ver si alguien me lo dice. 10. ¿Qué grado tiene? 10. No, No, grado 3. 10. 3. 3. Ah, Muy bien. 3. Me fijo en la X y es el exponente más grande. En este Claro. caso 3, porque acá hay un 1. ¿Sí? Y 3 es más grande que 1, entonces el grado es 3. Ahora sí, que alguien se confundió, coeficiente principal es el que está multiplicando a esa X. 10. ¿Cuál es? El 10. 10. Y término independiente, TI. Acá, ¿hay algunos? Me quedaron dos términos. ¿Hay alguno que no tenga X? No, no. Entonces se pone 0. ¿Sí? Ah, mira. Bien, el término independiente es 0. Bien, y ahí clasifiqué. Esta primera parte es sencilla. Vamos a traer un ejemplo más para que quede más claro. Y si alguno tiene alguna duda, igual me pregunta. Último ejemplo, este fue sencillo. Porque ahora voy a mostrar lo que vamos a hacer para... Bien, bueno, vamos a elegir uno de estos. Vamos a elegir el de abajo de todos, que calculo que será el más difícil. Por eso está último. No hay igual ejercicios difíciles acá. Bien, nuevamente tengo un menos 6 acá, lo voy a resolver con aquel que no tenga X, que en este caso es menos 20. Y ninguno más. Menos 6, menos 20, menos 26. Bueno, 26. Resuelvo. ¿Sí? Continúo. Tengo más 4X, menos 17X y no hay ningún otro. Eso me da menos 14. 13X. El 13. Ando bien hoy. Ah, sí, sí, impresionante. Y Hoy me quedaron esos ando. dos que justamente están elevados al cuadrado, que ¿cuánto me daría? Más 4. Más 4, muy bien, más 4X al cuadrado, ¿sí? Recuerden poner la variable y poner al cuadrado. ¿Por qué? Porque muchos agarran y ponen 4 al cuadrado. 4 al cuadrado no es esto, ¿eh? Porque 4X al cuadrado es, y esto es 4 al cuadrado es 16, ¿sí? Nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Recuerden poner la variable cuando hagan la actividad, ¿sí? Entonces, Profe, y acá pregunta. empiezo. Diga. Profe, si yo no Sí. sumo esos dos, pongo 32, o sea, 34, perdón, al cuadrado. Primero no está la X, entonces ya está mal. Y 34 no es el resultado, ¿sí? Entonces vos tenés que Claro. agarrar, si no están seguros del resultado, usen la calculadora, ¿sí? Acá lo más es que pongan en la calculadora. Obviamente no van a poner la X porque no les sirve en la calculadora. Ponen la calculadora menos 15 más 19 y le vas a dar el resultado. La calculadora que yo le di tiene para poner negativos. ¿Sí? Y ahí le va a decir que el resultado es este que me dijeron acá, 4 positivo. ¿Sí? Que está muy bien hecho. Muy bien. ¿Sí? Ayúdense con la calculadora porque voy a poner que está mal. ¿Este polinomio de qué grado es? 2. 2, muy bien. Coeficiente principal. 4. 4, excelente. Y término independiente ya quedó ahí 26. 26 negativos. ¿Sí? Si es negativo, indíquenlo. Si es positivo, no hace falta. Pero si es negativo, sí. O sí, tiene que indicarlo. Bien. ¿Quedó claro este tema? Hacemos a lo que sí. ¿Sí? Acá, en la actividad que tienen acá. Obviamente el punto 2 es reducir el polinomio, ¿sí?
y acá indicar el grado, el coeficiente principal y el término independiente, que es lo que estuvimos haciendo recién. En el segundo de acá van a tener que indicar cuál es irracional con una letra I, cuál es racional con una letra R y cuál es entero, ¿sí? Bien. Para irracional tengo que buscar las raíces. Si adentro de la raíz hay una letra, es irracional, ¿sí? A simple vista, ¿ven alguno que sea irracional? A, B, C, D. El D. La D. ¿sí? La D. La D a simple vista es irracional. Entonces le ponen una I ahí y ya está. Bien. Sí. Después, los que sean enteros, me tengo que fijar en el denominador, ¿sí? Si hay una letra. Si en el denominador hay una letra, es racional, ¿sí? Si en el denominador no hay una letra, y ojo acá, que por ahí no se ve, pero hay una trampa. Esta expresión de acá, de la F, ¿sí? Que acá se puede ver lo que estoy marcando, de la F, lo que tiene es que al estar elevado a la menos 1, esa expresión es lo mismo que decir 1 entre 3x más 2, ¿sí? Porque se invierte. Recuerdo que acá hay un 1, y al estar elevado a la 1, este pasa arriba y este pasa abajo. Lo vimos, ¿sí? Entonces, Sí. esa F es lo mismo que esto. O sea que no sé si es entera o no sé si es racional. Profe, hay que resolver cada punto de eso. No, acá no hay que resolver nada. Hay que indicar si es racional o entera o irracional. Nada más. ¿Sí? Okay. Igual yo les voy a mandar la teoría. Espero un minutito que tengo que apagar algo. ¿Qué pasa, Camilo? Perdón, era eso. Bien, ya está. Y el punto 2 es lo que acabamos de hacer acá, recién, ¿sí? Es reducir el polinomio, ¿sí? Se fijan que se resuelve con quién, indican el grado, el coeficiente principal y el término independiente. En cuanto a polinomios, sí, es eso. Después yo le voy a enviar esta página donde van a tener la teoría, donde les dice cuál es el coeficiente, cuál es el grado, la definición de la clasificación, ¿sí? De las expresiones algebraicas. Bien, perfecto. Y vamos a una cosita más y con eso ya terminamos, ¿sí? Una cosita más y con eso ya terminamos. Voy a poner una página más. Bien. La clasificación de los polinomios, ¿sí? De los polinomios, no de las expresiones algebraicas. Clasificación de polinomios. Los polinomios se clasifican según la cantidad de términos. Igual lo voy a enviar también a la teoría de esto. Se clasifican. ¿Eso hay que copiarlo, profe? No, yo se lo envío. Después lo copian ustedes en la carpeta. No, lo que pasa es que no sé cómo le voy a controlar la carpeta. Bueno, lo vamos a ver. Pero bueno, lo tiene que tener según la cantidad de términos, ¿sí? Cantidad de términos. Ya lo apagué. Si el polinomio tiene un solo término, por ejemplo, 3x al cuadrado, eso es un polinomio, ¿sí? Con un término se llama monomio. Con dos términos, por ejemplo, sigo con el mismo polinomio. Binomio. Exactamente. Esto me gusta. Los binomios me acuerdo algo. No es tan difícil. Tres términos, voy a seguir con el mismo polinomio. Más 2x, Trinomio. 2. Trinomio. Pero esto no me acuerdo. ¿Sí? El último que se clasifica según sus términos, supongamos 4x a la quinta, más 2x al cubo, menos 6x, más 4, ¿sí? Que tiene 4 términos, es cuatrinomio, y después de este se dice polinomio de la cantidad de términos que tiene. ¿Sí? Más grande de 4 es un polinomio de n términos. Perdón. De n
n perteneciente a los naturales, términos. ¿Sí? Hasta cuatrinomio se lo nombra, monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio. Después si tenés un polinomio de 7 términos, la clasificación es polinomio de 7 términos. ¿Se entendió? No Sí, viene tan profe. difícil hasta acá la Sí. mano. Profe, Lo único igual, sí, preguntas. no, que si podía subir la clase hoy porque estaba juntando los vidrios y me perdí una parte. Dale, ahora sí, ahora en un rato la subo. Gracias. Depende siempre del internet, ¿viste cómo es? Bien, depende bueno, depende. Me quedé en el depende. Según la cantidad de términos, tenemos el polinomio. No es tan difícil, vamos a volver a la primera parte, ¿sí? Donde trabajamos acá. El polinomio se clasifica siempre que esté, ¿sí? Reducido. Nunca cuando están así, sin que ustedes lo hayan reducido el polinomio, ¿sí? Nunca se los clasifica, ni se indica el grado, ni el coeficiente principal, ni el término independiente, ¿sí? Porque por ahí varía, ¿sí? Por ahí no el grado del polinomio, pero por ahí, por ejemplo, acá tenemos un -6 y un -20. Término independiente, ¿cuál es? ¿Este o este? No. Tenés que primero resolverlo para poder clasificarlo. Lo mismo que acá tenés un polinomio de 6 términos, pero no es esa la clasificación. La clasificación de este sería un trinomio, ¿sí? Trinomio. Siempre se clasifica un polinomio cuando lo reduje, ¿sí? Cuando está reducido. Bien, ¿alguna duda hasta acá? La actividad va a ser cortita, No, las profe. bacanas que tienen mucho que copiar, ¿sí? Porque esto, traten de tenerlo, esto de acá, la teoría, repito, traten de copiarla, les va a servir, ¿sí? Tienen ejemplos, ¿sí? Y tienen acá un ejemplo de polinomio reducido, cuáles son las coeficientes, cuáles son las variables. Bien, esta parte es muy importante, ¿sí? En matemática, que ustedes sepan entender polinomios. Por eso, generalmente se ven en tercero, ¿sí? En fines, pero la tenemos que ver. Por eso no quise dejarlo pasar de largo. ¿Sí? La actividad no es tan complicada, ya la vimos. Recuerden que este de acá tiene un menos ahí y lo que hace es invertir esa expresión, ¿sí? Y nada más. Bien, ¿alguna duda? Si no lo dejo, ya les subo el video. No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. Bien, No, semana profe. que viene continuamos con esto que es importante, repito.